Los pueblos proclamen la sabiduría de los santos y la iglesia cante sus alabanzas. Sus nombres vivirán por los siglos de los siglos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes 2 del mes de enero. Estamos ya en el transcurso de este nuevo mes y de este nuevo año que el Señor nos ha regalado, nos ha concedido a cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, hoy quiero darle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por la familia, por el trabajo, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Debemos darles infinitas gracias al Dios del amor, al Dios de la bondad, al Dios de la misericordia. Por eso, mis queridos hermanos, quiero invitarles para que en esta Eucaristía oremos por cada una de nuestras intenciones. Quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar en esta Eucaristía, en misas gregorianas, por las benditas almas del purgatorio. Jerónimo Remigio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Valera, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrocini, José Arturo Toro, Juan Mayorani, Jorvi Rivera, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Gustavo Mayorani. Oramos por la familia, difunto de la familia, Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Negrete Martínez. También oramos por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neidi Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús Ramón Antonio Negrete. Con estas intenciones y con las que ustedes están colocando, vamos a prepararnos para esta hermosa celebración de la Eucaristía. Y mis queridos hermanos, ofrezcamos a Dios nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha regalado. Vamos a colocarlo en manos de Dios, en manos del buen Dios, el Dios del amor, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. Que este año 2026 que ya hemos iniciado esté siempre lleno de la bendición, del amor, de la bondad y de la misericordia del Señor. Así que bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía y damos inicio con el canto de entrada. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Apreciados hijos, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, por cada una de nuestras miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu iglesia con los ejemplos y enseñanza de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, viernes 2 del mes de enero de este año 2026. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97 decimos: cantemos la grandeza del Señor. Todos cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos cantemos la grandeza del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías.
De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes 2 del mes de enero. Interesantísima la palabra de Dios en este día. Vamos a degustarla. Vamos a, como hermanos y como hijos de Dios, vamos a disfrutar este caramelito de la palabra de Dios en este día. Quiero comenzar con lo que nos dice en la carta del apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 2, dice: les escribo esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Sí. Mire, yo quiero hablarles claro y raspado, mis queridos católicos, ustedes que todos los días están a la escucha de la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales, la cual bendigo al Señor por cada uno de ustedes, por su vida, por su familia. Le pido al Señor que los bendiga, que los cuide, que los proteja, que en sus hogares nunca falte lo necesario, que nunca falte el pan de cada día, que Dios los cubra con su santo manto y que este nuevo año 2026 que ya hemos iniciado sea un año cargado de bendiciones de Dios. Que en primer lugar sea eso para ti y para toda tu familia. Bendiciones, que Dios los bendiga, que Dios los mantenga siempre unidos y como buenos hijos puedan caminar juntos siempre hacia la salvación. Que todo lo bueno, que todo lo bonito les suceda a ustedes en este año 2026, pero para eso es necesario siempre colocar cada día en las manos del Señor, dejar todo en manos de Dios, el justo juez que nos da a cada uno lo que nos toca, lo que nos corresponde. Queridos hermanos, fíjense algo interesante, ¿no? La primera carta del apóstol San Juan dice: les he escrito esto. Hay una cosa interesante, la escritura, la palabra de Dios es la que nos va a indicar a nosotros por dónde debemos caminar, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos actuar como cristianos y en dónde debemos estar. ¿Cuál es la iglesia verdadera de Cristo? Está en las escrituras. Hay gente atolondrada, como los protestantes, que dicen: los católicos no leen la Biblia. Oiga, todo lo que realiza la iglesia católica está fundamentado en la Sagrada Escritura. Más bíblica que la iglesia católica no puede existir, hermano. Así de sencillo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchos católicos atolondrados que no leen la Escritura, que no prestan atención en la Santa Misa, porque van a misa a dormir, van a misa a hablar con el vecino, van a misa a estar pendientes de cualquier otra cosa, menos de estar atentos a la palabra de ¿quién? De Dios. Así de sencillo. Por eso jamás un cristiano de esa manera podrá entender la sana doctrina que es de Cristo y que está contenida en la Sagrada Escritura. Por eso dice San Juan: les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Fíjense, hay gente que cree que Jesucristo no es Dios y han conducido al error a millones de personas.
a millones de gentes. Vamos a hablar sobre una secta peligrosísima, la secta de los testigos de Jehová. Sí, queridos hermanos, mire, en la carta del apóstol San Juan es fácil comprender que hay una secta, la secta de los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es Dios. Y oiga lo que dice San Juan: hijitos míos, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Aquellos que niegan a Cristo, aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que es el ángel o el arcángel Miguel o el arcángel no. Cualquier tontería se inventan, pero dicen que no es Dios. ¿Quién fundó esta secta de los testigos de Jehová? La fundó alguien llamado Charles Taze Russell en el año 1870 en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. 1870. A ver, católico atolondrado que está dudando, porque hay muchos católicos: es que cuando yo era católico era un borracho, era un mujeriego, era un alcohólico, era un drogadicto, era un vago, era un sinvergüenza. Sí, hay católicos que así, y se vuelven protestantes, como si la iglesia católica le dijera: lunes curso de borrachera, martes curso para que sean sinvergüenzas. No, usted es borracho, usted es sinvergüenza, usted es vago porque a usted le da la gana. Y no me diga que usted era católico, no, porque el buen católico ama la doctrina de Cristo, conoce la doctrina de Cristo, sigue la doctrina de Cristo, ama la iglesia fundada por Cristo, y jamás, a pesar de quienes están dentro cometan los errores que puedan cometer, jamás se separa de la iglesia, porque su amor está dirigido a Dios a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Usted no me venga a decir que usted dejó el miche después que salió de la iglesia católica. No, usted dejó el miche porque quiso dejarlo, pero mientras estaba en la iglesia católica no lo dejó porque no te dio la gana, porque no quisiste convertirte, porque ibas a misa y no estabas pendiente realmente de la escucha constante de la palabra de Dios. Y por eso muchos terminan enredados, muchos terminan en las mentiras del protestantismo. Por eso dice la palabra de Dios: ¿quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesús es Cristo. Y los testigos de Jehová niegan a Jesús como Dios. Y como dice el mismo Juan, todo está contenido en la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios. Y basta que vayamos a dos citas bíblicas. La primera, vamos a verlo en el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar con Lucas, ya que estos días hemos celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos celebrado con alegría, con gozo, con entusiasmo el nacimiento de Cristo. Y lo decía el día 24 en la noche a medianoche, cuando celebrábamos la misa del nacimiento, que ya es la misa del 25 de diciembre. Celebramos el nacimiento de Cristo. Le decía a muchos católicos: pobre de esos católicos que durante todo el año se dan golpes de pecho, van a misa, comulgan hasta de rodillas, y el 25 en la noche, para celebrar el nacimiento de Cristo, no van a la misa porque están compartiendo en familia, porque la Navidad es para vivirla en familia. Marketing, querido católico, así de sencillo. La Navidad es para vivirla con aquel que es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el creador de todo? Cristo. Desde allí comienza la verdadera Navidad. Cuando usted va al templo, celebra con gozo, con alegría, con entusiasmo el nacimiento de Cristo, y luego sale a celebrar con gozo con su familia esa dicha de haber visto el nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de señores, de Cristo, de haber celebrado con alegría, con entusiasmo este gran acontecimiento, cuando el cielo y la tierra se unen a través del nacimiento de Cristo, donde vino el Salvador a redimirnos a nosotros, a perdonarnos nuestros pecados y a rescatarnos a una vida plena, una vida llena de gracia. Así de sencillo. No me venga usted, mi querido católico, a decir: ay, yo no fui a la misa porque estaba compartiendo con mi familia. Usted tiene 364 días al año para que comparta con su familia, pero el 24, 25 en la noche, donde celebramos la misa del nacimiento de Cristo, usted tiene que compartir con Él, con Cristo, con el Señor.
Así de sencillo. Lo dije ese día y vuelvo y lo repito, porque hay gente que no les gustó cuando el sacerdote le dijo eso. Pero dígame si no ese es el sentido de la Navidad, celebrarlo con Cristo, porque sin Cristo no habría Navidad. Sin Cristo no había esta hermosa fiesta que celebramos. La Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo el Señor. Claro, eso déjeselo a aquellos que no creen en Cristo como Dios. Así están muchos católicos, peores que los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová creen que Cristo es por lo menos un arcángel. Pero hay católicos que no creen que Cristo sea el Salvador. Porque el 25, en vez de celebrar la misa con el Maestro, con el Señor, la misa del nacimiento de Cristo, están haciendo cualquier otra cosa que el mundo le presenta. Y ellos creen que está muy bien. Es que estamos compartiendo con la familia. Bravo, claro que sí. Pero busque otro momento, porque ese día es para celebrar el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Señor. Es como esos vagos sinvergüenzas que en Semana Santa, en vez de ir al templo a celebrar toda la Semana Santa, a vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se van para la playa. Es que voy a compartir estas vacaciones con mi familia. ¿Y usted es católico? Sí, soy católico de los buenos, de los que van todos los domingos a la Santa Misa, de los que hacen rosario todos los santos días, de los que se dan golpe de pecho, de los que se confiesan a cada rato, ¿sí? Que comulgan hasta de rodillas, pero en Semana Santa se van para la playa. Pero en Semana Santa se van a hacer otras cosas, menos a vivir el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no se va en otro tiempo? Es que estoy trabajando, claro, porque para la gente es más importante ser fiel al trabajo que ser fiel a Cristo. Padre, pero es que sin trabajo no comemos, pero sin vida no trabajan, pendejo. Y la vida, ¿quién se la da? Cristo. ¿Quién se la da? El Señor. Y perdónenme la palabrita, pero yo sé que a algunos le cae bien como un anillo al dedo, así de sencillo. Sin vida, sin la vida que nos da Cristo, no hay trabajo, no hay familia, no hay nada. Así de fácil. Por eso, queridos hermanos, debemos saber cuáles son nuestras prioridades en esta vida. Si nuestra prioridad realmente es Cristo, es el Señor o no lo es. Si nuestra prioridad es Dios. No ve que cuando usted se enferma, le voy a poner ese ejemplo tan fácil y tan sencillo. Cuando usted se enferma, no me diga que no. A la primera persona que usted le pide que le pase su mano sanadora, ¿no es a Dios? Entonces, ¿cómo le pides a Dios cuando tú no eres capaz de darle a Dios lo que a Él le toca, lo que a Él le corresponde? Así de sencillo. Ahora, queridos hermanos, fíjense algo interesante, ¿no? El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 26, escuchamos todo el relato de la encarnación de Jesucristo. Y vamos a ver si realmente Cristo es Dios. Lo hablábamos ayer en la celebración de la Eucaristía. Ayer que compartía la Eucaristía con mi hermano, el padre José Gregorio Medina, compartíamos la palabra de Dios donde el ángel le anuncia a María y ella se convierte en la madre de Dios. Y lo explicábamos ayer. Hoy vamos a explicar algo. Jesucristo es Dios. Para refutar a esa secta que quiere conducir a mucha gente al error. Porque lo dice San Juan hoy en su carta. Dice, les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Porque hay tantos católicos, porque yo le hablo a católicos, me importa un comino lo que piensen los demás, pero yo le hablo a católicos. Hay muchos católicos que vienen los protestantes y le dicen tres boberas y no son capaces de fundamentar, de argumentar, de investigar si eso es verdad o no. Por eso dice la palabra de Dios, investigad primero, ¿sí? Probad si todas esas cosas vienen de Dios. Porque los protestantes le dicen, es que miren, los católicos son idólatras, vean. Miren lo idólatra que son los católicos. Ahora, pero usted se ha puesto a investigar realmente qué es la idolatría. ¿Realmente en la Iglesia Católica existe la idolatría? ¿O es que muchos católicos todavía no logran comprender la diferencia entre adorar y venerar? A mí este Cristo crucificado, esa imagen, ¿sabe qué me recuerda? Que ahí el que nació ahorita en diciembre murió crucificado por el perdón de nuestros pecados. Que murió allí, pero que no solamente se quedó allí, sino que resucitó para darnos vida eterna. Así de sencillo. Ahora bien, fíjense, Lucas capítulo 1, versículo del 39 en adelante, nos va a decir que Jesucristo es Dios. Y con esto le vamos a dar un cachetadón, para no decirle más, a la secta de los testigos de Jehová. Oiga lo que dice. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías
y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Un detallazo. Mis queridos católicos que todavía dudan y están por convertirse a testigos de Jehová, o llámelo como lo llame. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Oiga lo que dice una persona realmente llena del Espíritu Santo. Y aquí usted va a poner en una balanza y va a decir, oiga, realmente el peso de la Iglesia Católica puede más. La sabiduría de la iglesia que Cristo ha fundado, que Cristo ha edificado y que es el cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza. Así de sencillo. Oiga, Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Llama a María bendita, pero también es bendito ese fruto. Son una bendición. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí, oiga, la madre de mi Señor? Qué pacatazo, ¿no? Qué lección tan hermosa nos enseña Isabel, llena del Espíritu Santo. Llama a Jesucristo mi Señor, mi Señor. Y para corroborar que Cristo es Dios, basta que vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 28, donde nos encontramos el relato, el episodio de el Señor y Santo Tomás, el discípulo incrédulo, aquel que no quería creer que Jesucristo era Dios, como los testigos de Jehová, que creen que Jesucristo no es Dios, y como muchos católicos vagos y sinvergüenza que creen que Jesucristo no es Dios. Sí, creen que Cristo no es Dios. Por eso, mire, yo como sacerdote, una de las cosas que critico y que de verdad trato de enseñarle a la gente es que en la Eucaristía, en el momento más sublime, más importante, que es la consagración, donde ese pedazo de pan, ese poco de vino, se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo mínimo que pudiéramos hacer nosotros como católicos es estar de rodillas. Pero hay católicos todavía a estas alturas de la vida que en su arrogancia y en su prepotencia no son capaces de colocarse de rodillas. No se arrodillan. En el templo, en la Eucaristía, en ese momento no se ponen de rodillas. Son esas personas que se creen Dios, que creen que Dios no merece la inclinación de su rodilla, pero sí se arrodillan ante el demonio y las sinvergüenzuras que el mundo les presenta. Así de sencillo, así de fácil. Esos todavía están dentro del grupo de los que no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 28, donde Santo Tomás no creía que Cristo había resucitado, no creía que Cristo era Dios, era un incrédulo. Así como los testigos de Jehová y muchos católicos que no creen que Jesucristo es Dios. Mire lo que dice Santo Tomás. Tomás exclamó, versículo 28 del capítulo 20 del Evangelio de San Juan: tú eres mi Señor, lo llama Señor, y mi Dios, lo llama Dios. Ahora le pregunto, ¿cree usted que Jesucristo es tu Dios realmente? ¿O sigues todavía esa línea del protestantismo que conducen a la gente al error, dice la palabra de Dios, que tratan de inducirlos al error, que tratan de engañarlos con la tal llamada unción? Tenemos la unción del Señor, el Señor nos ha revelado, el Señor nos ha mostrado, el Señor nos ha dicho. En un sueño anoche el Señor me dijo: mire, católico atolondrado, deje de estar pensando en esa bobería, en esas tonterías, y póngase pilas a instruirse en las palabras de Dios. Sí, yo utilizo esas palabras, las utilizo porque hay que hablarles duro a las personas. Ya basta de estar diciendo sermones que la gente quiere escuchar. Ya basta de estar hablando que Dios nos perdona,
Dios es amor. Dios es bueno con todos. Eso es un discurso que en vez de exaltar la grandeza de Dios, lo que hace es minimizar la grandeza de Dios. Tenemos que hablar claro, tenemos que hablar fuerte, tenemos que hablar como Dios quiere. Y a los que son atolondrados, decírselo en la cara. Y tomen el ejemplo de Cristo, que los llama raza de víbora, sepulcro blanqueado. Y cuando lo hicieron molestar, lo hicieron poner bravo, Cristo lo sacó a latigazos del templo. Yo me imagino a Cristo diciéndole a esa gente, ¿no? De todo. Fuera de aquí, largo, que han convertido en una cueva de ladrones la casa de mi Padre. Así de fácil. Yo siempre lo digo a la gente, si no quieren escucharlo de esa manera, pueden irse, la puerta es grande, lárguense, no hay ningún problema. ¿Te quieres meter a protestante? Váyase, váyase para que lo sigan llevando por el error, váyase para que lo conduzcan directamente al demonio, a Satanás, porque recuerden que no tienen la doctrina de Cristo, aunque hablen como si fueran de Cristo, aunque su apariencia pareciera que fuera la de Cristo, no son de Cristo, son anticristos, son personas que han salido de nosotros, ¿sí? Se han salido y han tergiversado la verdad del Maestro, la verdad del Señor. Así de sencillo. Esa es la palabra de Dios, y eso que apenas estamos en la primera lectura de la carta del apóstol San Juan, ¿no? Y hablando un poquito de esta secta diabólica de los testigos de Jehová. Oiga, ya basta de estar aplaudiendo a gente que está hablando con el error, que está conduciendo a mucha gente a las sectas que no son de Dios, son del demonio, porque la iglesia es la de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, con sus pecados, porque los que están dentro son pecadores, no la iglesia es la pecadora, los que estamos dentro somos una cuerda de pecadores. Y San Juan 1:8 lo dice: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no termina de comprender realmente el misterio de Cristo. Voy a ponerles un ejemplo. Tenemos a Judas, tenemos a Tomás dentro del grupo de los apóstoles. ¿Sí? Cristo fundó la iglesia y ellos están formando parte de la iglesia. ¿Sí? Entonces, Judas era un ladrón y no por eso la iglesia dejó de ser la iglesia, no, la iglesia siguió adelante. El problema es que uno de los que estaban allí todavía no lograba comprender que servía al Rey de Reyes y Señor de Señores y su corazón estaba puesto en las cosas del mundo. El otro era un incrédulo que estaba dentro de la iglesia que Cristo había fundado, estaba dentro de la iglesia que el Señor había edificado, pero para él lo más importante eran otros intereses, para él lo más importante eran otras cosas, ¿sí? Eran otros reinos, no realmente el reino de Cristo. Y fíjense cómo la iglesia siguió adelante y los perdonó. Y si Judas hubiera regresado con el corazón humillado, humilde y sencillo, hubiera pedido perdón, el Señor lo hubiera perdonado. El problema es cuando estamos dentro de la iglesia y somos arrogantes, somos prepotentes. Y como no me gusta, entonces nos salimos y nos metemos en una secta protestante y comenzamos a decir: ahora sí, yo estoy en la iglesia verdadera, en la iglesia que Cristo fundó. No, Señor, eso no es así. Por eso, mis queridos católicos, les hablo como les hablo. Y si les gusta, bien, y si no, mírenme la cara de preocupación que el padre Eudis Medina tiene. ¿Sí? Estoy muy preocupado por eso, a mí me da igual. ¿Sí? Yo tengo que predicar la palabra de Dios, porque yo le digo a ustedes, el Señor a mí, el día que yo me muera, el día que yo deje este mundo, que será cuando Dios quiera, porque mi corazón y mi vida anhela otra cosa, pero será cuando Dios quiera y cuando Dios lo desee, así de sencillo, que el Señor me condene a mí por cualquier otro pecado, menos por no haberles predicado a ustedes la palabra de Dios. Así de sencillo, sin pelos en la lengua, porque como se los he dicho, no tengo en la cabeza, menos en la lengua. Así de fácil. Porque hay que predicar la palabra de Dios. Así que tengan cuidado con esa peligrosa secta de los testigos de Jehová, que hacen es conducirlos al error. Y oiga, lo dice el apóstol San Juan en la primera lectura, ¿no? Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Y vamos a ver otra cita bíblica, porque le dije que eran dos. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, también nos viene a hablar de ese Jesucristo como Dios. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Cristo. Y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo, óigalo, era Dios. Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Dígame si no era Dios. Dígame si no sigue siendo Dios. Y dígame si no seguirá siendo Dios. Porque todo fue hecho por él.
Así de sencillo. Vino al mundo, dice la palabra de Dios. No, a mí me encanta porque dice la palabra de Dios. Vino al mundo, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Él era la luz verdadera y la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. ¿No les parece a ustedes así como una secta? Los que no reciben a Cristo como Salvador, los que no reciben a Cristo como Dios. Así de sencillo. Hay gente que creen que la iglesia verdadera es la que fundó Joseph Taft Russell, ¿sí? Charles Taft Russell en el año 1870, allá en Pittsburgh, Pensilvania. Algunos atolondrados piensan que esa es la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo no fue aquella que el Señor edificó. No, porque vienen y le dicen a usted, mi querido católico, porque ¿sabe? Es que la iglesia católica se corrompió. Y como la iglesia católica se corrompió, el Señor nos ha revelado a nosotros en un sueño que debemos restaurar la iglesia, formar una nueva iglesia que sea la iglesia de Cristo. Y muchos católicos son tan atolondrados, Dios mío santo, que se comen este pendejo cuento. Oiga, ¿sabe qué le dijo Cristo a la iglesia cuando la fundó en la persona de Pedro allá en San Mateo capítulo 16, versículo 18? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Y los poderes del infierno, del Hades, las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Mire, mi querido católico, si usted piensa que la iglesia católica se corrompió, usted está diciendo que la iglesia que Cristo fundó se corrompió porque Cristo no tuvo todo el poder necesario para protegerla, para salvarla. Entonces, Cristo ahí sí dejaría de ser Dios, porque para Él no todo es posible. No sé si me logra entender. Cristo edificó la iglesia, fundó una iglesia y le dijo que ni siquiera el poder más grande de este mundo, que es el poder del infierno, va a poder contra la iglesia, porque es de Dios. Y vienen los católicos atolondrados a creerle a 4 bobarrones que se hacen llamar pastores y que vienen con sus mentiras a decirles que no, que la iglesia se corrompió, y como la iglesia se corrompió, ellos tuvieron que edificar una nueva iglesia porque el Señor se los mandó, mandato divino, unción del Señor. Mire, ese cuento se lo meten y se lo creen los católicos mal formados, los católicos que van a misa a dormirse, a criticar, a hablar y a no estar pendiente de la palabra. A esos católicos, esos sí terminan siendo protestantes rapidito, pero a los católicos bien formados, no se creen ese cuento. ¿Por qué? Porque yo creo en la palabra de Dios, porque dice Lucas 1:37, para Cristo nada es imposible. Y dice Lucas 1:37 que como para Cristo nada es imposible, yo sí creo que la iglesia jamás será destruida, jamás será corrompida, que dentro de la iglesia hay pecados. Ya lo decíamos, poníamos un ejemplo, el pecado de Judas, el pecado de Tomás, el pecado de Pedro. Todos los apóstoles tenían sus pecados, pero no ser porque, todos los apóstoles tenían su pecado y no por eso, es la palabra correcta, y no por eso la iglesia dejó de ser la iglesia dejó de seguir adelante, la iglesia dejó de predicar o dejó de existir o se corrompió. No, porque el fundador no es cualquier hombre, no es Charles Taft Russell, no es Carlos Parán que fundó los pentecostales, no es el tal Puertas, el que ahorita el que tanto idolatran, ¿sí? Ay, el refundador, el no sé qué. Hágame usted el favor, atolondrados, católicos que andan pensando en que si eso no es, que voy a misa cuando quiero, rezo cuando quiero, comulgo cuando yo quiero, a mí nadie me puede obligar porque es Dios sabe, Dios me conoce, Dios. Oiga, usted católico, a usted le hablo, a usted, ¿sí? ¿Qué anda pensando en eso? Póngase pilas, compañero, vuelva su corazón a Dios, haga las cosas como Dios quiere, sirva a Dios a través de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fórmese bien como buen católico, no dejen que los protestantes le metan los dedos en la boca, bobo, y luego le van a meter las manos en el bolsillo cobrándole el diezmo, porque sin diezmo en los protestantes no te vas a salvar. Tan claro y tan sencillo como eso. ¿Que la iglesia ha cometido errores? Claro que sí. A lo largo de la historia la iglesia también ha cometido. No la iglesia, vuelvo y repito, no la iglesia. Los que formamos parte de la iglesia a lo largo de la historia hemos cometido errores, sí. Pero no es la iglesia la que comete el error, son los miembros de la iglesia los que cometemos los errores. Y hacemos que mucha gente camine en el error cuando estamos haciendo las cosas no como Dios quiere. Pero de 1001 y de 100 ninguno, déjame decirle, ¿sí? Déjame decirle. ¿Y por qué la iglesia sigue estando de pie? Porque la edificó Cristo, porque la edificó el Señor, porque la edificó el que todo lo puede, el Señor, el Dios Todopoderoso. Mire, antier
Alguien en la parroquia me decía: padre, por fin se acabaron los matrimonios, ¿no? Aquí en la parroquia Santa Lucía. Le dije: no, apenas están comenzando. Ya tengo agendados para el mes de febrero 4 matrimonios y tengo unos pocos más en la lista para los meses que siguen, les dije. Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y me decía alguien: yo no entiendo, padre, cómo usted le habla a la gente, cómo usted los trata, cómo usted los regaña y la gente sigue a ellos. Le dije: porque cuando uno habla con la verdad de Dios, la verdad de Dios mueve corazones. Eso es así. La verdad de Dios mueve corazones. Hoy, ¿qué está diciendo San Juan? Hoy, ¿qué está diciendo San Juan? Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Sí, y mire, ¿por qué? Porque dice Jeremías. Oiga lo que dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 14, una cita bíblica que me encanta del primer día que la leí, ¿no? 14 dice: estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Ay, Joseph Thatcher Russell, el Señor le reveló que fundara los Testigos de Jehová. Averigüen quién era ese vago. Eso está en la historia. Ay, es que el Señor le reveló al hermano Puerta que hiciera. Averigüen si eso es realmente de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahí está el tal G.J. Ávila ese. Sí, el tal pastor ese, que dijo que Cristo venía en 5 fechas. 5 fechas. Y yo cuando leía la historia, ¿no? Porque a mí me gusta investigar mucho sobre la vida del protestantismo. No para atacarlos, no. Yo investigo mucho la vida del protestantismo para enseñarle a los católicos, ¿sí? Y yo decía entre mí: ¿cómo hay gente tan atolondrada que va a creer que una persona común y corriente, un ser humano que se va a morir, se va a podrir y se lo van a tragar los gusanos, va a tener la capacidad de decir cuándo va a venir Cristo? ¿Qué dijo el mismo Cristo? Ni siquiera el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Y todavía hay gente boba y tonta que se comen ese cuento. Hágame usted el favor. Él sabe qué dijo ese vago: que él no iba a morir, que él sería arrebatado al cielo. Y ese hombre habló mal de la Virgen María, dijo que estaba muerta. Ahí está, muerto está usted. Pero la Virgen María, nuestra bella madre, el Señor la preservó sin mancha, sin pecado. Y si el demonio se peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, ¿usted cree que Dios no llevaría el cuerpo de la Virgen María al cielo para que el demonio no hiciera con él lo que le diera la gana? Porque le aseguro que María es más importante que Moisés. Porque aunque Moisés nos dio las tablas de la ley y nos liberó del pueblo de Israel, de la esclavitud del pueblo de Egipto, María es la nueva arca de la alianza, arca donde está el cuerpo de Cristo, el pan que ha bajado del cielo, el pan que da la vida eterna. Ese que dice San Juan, dice: esta es la promesa que Él mismo nos hizo, vida eterna. Esa vida eterna que nosotros comemos, recibimos en cada Eucaristía, como dice San Juan capítulo 6, versículos 54 y versículo 55, ¿sí? Yo soy el pan de vida eterna, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Por eso hay que tener cuidado de los falsos profetas. Mire lo que dice Jeremías 14:14. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido, sueños de su imaginación. Esto es lo que ellos le dan por profecía. Y hay católicos tontos que se comen el cuento. Profecía de Joseph Thatcher Russell: esta es la iglesia de Cristo. Joseph Thatcher Russell no es Jesucristo, no es Dios. Por tanto, lo que él edifique diciendo que es de Dios, no lo es del diablo. Así es sencillo. Porque Cristo ya tiene su iglesia y tiene más de 2000 años. ¿Y saben qué? En el año 2033, que Dios nos dé larga vida y salud y que podamos llegar a ese hermoso jubileo, vamos a celebrar el jubileo de la resurrección de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia que Cristo fundó, que Cristo edificó. Queridos hermanos, que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, comenzando este maravilloso año, caiga en tierra buena, que dé abundantes frutos.
Y miren mis católicos que andan pensando en pajaritos preñados. Sí, sí. Católicos que creen que van a ser católicos como les da la gana. Y no solamente le hablo a los fieles católicos, le hablo a sacerdotes católicos, porque a mí me da como sacerdote tristeza a muchos de mis hermanos sacerdotes que han abandonado la predicación. ¿Ustedes saben por qué Europa está tan descristianizada? Porque no hay predicación. Porque los sacerdotes no predican. Sí, ustedes dirán, padre, y a ustedes le tira hasta los mismos sacerdotes. Es que nuestra tarea como sacerdotes es predicar la palabra de Dios. Está bien construir, está bien remodelar, está bien embellecer, pero la primera tarea nuestra es predicar la palabra de Dios. Esa es la tarea nuestra. Predicar, queridos hermanos, predicar la palabra ¿de quién? De Dios, la palabra del Señor. Esa es nuestra tarea, ¿sí? Predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Cristo. Oiga cómo lo dice el apóstol, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En el capítulo 6, versículo 2, los 12 apóstoles reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargos de otros servicios. Que está bien, vuelvo y repito, está bien remodelar, está bien embellecer templos, está bien construir templos, claro que sí, que Dios le siga bendiciendo ese don y ese talento, pero tu don y tu llamada principal es a predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Cristo. Por eso es que tenemos ciudades, pueblos y países que están descristianizados porque no se ha predicado, se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Mire, cuando usted predica la palabra de Dios, hay un pueblo sediento de escucharla y dispuesto a recibirla y a obedecer a Cristo. Qué maravilla cuando usted predica la palabra de Dios. Qué maravilla cuando usted le da a la gente ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, que es la palabra. Yo no concibo, no comprendo realmente cómo alguien puede celebrar una misa, un sacerdote, sin una predicación de la palabra de Cristo. No lo entiendo, de verdad. Por eso también le hablo a mis hermanos sacerdotes. Nuestra tarea es predicar la palabra. A mí me pueden criticar, no hay ningún problema. Tienen cancha abierta, critiquen al padre Eudis, digan lo que quieran, no hay ningún problema, ¿sí? Pero mi crítica es que nuestra tarea es predicar la palabra de Cristo, predicar la palabra del Señor, para que un mundo se vuelva a Cristo, para que un pueblo se convierta, para que un pueblo vuelva el corazón a Dios, debemos predicarle la palabra de Dios. Así de sencillo. Predicarles la palabra de Cristo. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos, que nunca abandonemos esta tarea. Papá y mamá, ustedes también tienen que predicarle la palabra de Dios a sus hijos. Predíquenle la palabra de Dios a sus hijos. No dejen que el demonio a través de un pendejo celular arruine la vida de sus hijos. No, predícale usted la palabra de Dios. Llévalo a la misa, ponle a escuchar la escritura, ponle a escuchar la palabra de Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, como intención especial para este día, vamos simplemente a pedirle al Señor que a nuestra Santa Madre Iglesia la siga bendiciendo con buenos y santos sacerdotes, hombres capaces de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hay quienes predican con el testimonio, claro que sí, el testimonio arrastra. Vamos a orar al Señor para que siga enviando buenos y santos sacerdotes que con testimonio y con buenas predicaciones hagan que su pueblo vuelva otra vez el corazón a Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos a colocar en este humilde altar la ofrenda del pan y del vino. Y quiero invitarte para que en esa ofrenda coloques tu casa, tu hogar, tu familia y sea una ofrenda agradable al Señor. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno.
está como la luz de una estrella en la mañana. Y les digo, coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de los santos Basilio y Gregorio, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Comunión espiritual. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de los santos Basilio y Gregorio, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el señalado sendero de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, feliz año para todos, que Dios les bendiga, feliz 2026, lleno del poder, de la sabiduría y de la gracia de Dios. Gracias a todas esas personas que de verdad durante este año 2025 nos llenaron con sus bendiciones. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja a cada uno de ustedes y derrame abundantes bendiciones. Que Dios de verdad los cuide y los proteja y que Dios les multiplique el 100 por 1 de esos granitos de arena que han colocado, que han donado, que han enviado para cualquier actividad, para tomar un café. Todo eso que dieron durante el año pasado, que colocaron, Dios se los multiplique el 100 por 1 en abundante vida y salud. Y de verdad decirles, no dejen de apoyar nuestro ministerio sacerdotal. Primero con sus oraciones, porque es lo más importante. Segundo, compartiendo la Eucaristía. Yo quiero que ustedes sean evangelizadores conmigo. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer que llegue a muchas personas. Y tercero, no olviden ayudar a sus sacerdotes a cubrir las necesidades básicas. Sobre todo, bueno, como ustedes conocen la realidad de nuestro país Venezuela, que ya iniciamos un nuevo año y no vemos el queso a la tostada, pero bueno, bendito sea el Señor. Todo será en el momento en que Dios lo tenga previsto, lo tenga planeado y lo tenga planificado. Así de sencillo, todo lo tenemos en manos de Dios. Así que este año 2026, que sea la paz de Dios la que reine en nuestras vidas y en nuestro país Venezuela. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, las acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz, que tengan todo feliz día, feliz tarde, feliz noche, y que Dios Todopoderoso y que María Santísima los bendiga. Les saluda desde Venezuela el Padre Eudis Medina, y que nuestro santo, que ahorita se los voy a mostrar, San José Gregorio Hernández, interceda ante Dios por la salud, el bienestar y las familias de cada uno de ustedes. En el nombre del Señor, pueden ir en paz y que Dios les bendiga. Para los que no lo conocen y siempre han escuchado hablar de nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, esta es la imagen de él. Este santo venezolano era un médico que siempre se preocupó por los pobres, en ayudarlos, y que la iglesia lo ha llevado a los altares. A él le pedimos por la salud de todos los enfermos, de todos los que sufren, de todos los que están atravesando momentos difíciles. Le pedimos a él que interceda
ante Jesucristo. Que nuestras oraciones las coloque ante la presencia del Señor, ya que dice el libro del Apocalipsis, la copa de los santos está llena de las oraciones de sus fieles. Por eso, en nuestras oraciones le pedimos a San José Gregorio Hernández que interceda por la salud de cada uno de nosotros, de nuestra familia, pero especialmente de los que están enfermos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.